Bien, buenas tardes, los saludo a todos. Buenas tardes, Iglesia 1. Espero que estén bien, ¿sí? Bueno, nosotros seguimos con nuestra serie de el Génesis y yo quiero pedir si, no sé si Jorge quedó una Biblia. Entonces, porfa. Vine con mi Biblia y no sé dónde la dejé. Si la encuentran por ahí me la pasan, por favor. Bueno, vamos entonces a mantener nuestra Biblia abierta aquí en Génesis 39, ¿ya? Y nosotros seguimos con la historia de José específicamente y hemos puesto a esta serie Redención a través del sufrimiento, porque somos desafiados a través de la lectura del texto bíblico que nos relata la historia de José principalmente entre los capítulos 37 y el 50 del Génesis. Somos desafiados a tratar de entender cómo Dios mueve las cosas de tal forma en nuestra vida que Él va redimiéndonos, redimiendo nuestra familia, redimiendo a cada uno de nosotros a través de las situaciones o circunstancias que nosotros quisiéramos que ojalá no nos pasaran. Me imagino que más de alguno de nosotros, si hemos vivido suficiente tiempo, hemos vivido situaciones en las cuales nosotros quisiéramos que no hubieran ocurrido, ¿cierto? Nosotros diríamos así, pucha, qué lata, ¿por qué esto me pasó? Y hay muchas situaciones que son realmente difíciles de comprender. Más de alguna vez nosotros nos hemos enfrentado con experiencias en nuestra vida que nosotros anhelamos de todo corazón que hubieran sido distintas. Porque sufrimos mucho, porque sufren otras personas y porque en medio de todo este sufrimiento nos cuesta encontrarle un sentido a estas cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa tales cosas malas sobre nuestra vida? Y esas preguntas están constantemente en la mente de muchos de nosotros en más de algún momento. Si nosotros miramos la historia de José, vamos a encontrarnos con alguien que efectivamente se enfrentó a este tipo de situaciones. Él se enfrentó a la injusticia, él se enfrentó a la maldad de otros, él se enfrentó incluso y tuvo que enfrentar las ganas y la voluntad de sus hermanos de matarlo, y cómo él finalmente fue librado de eso, pero igual lo vendieron como esclavo, digamos. O sea, no es tampoco como que, al final no lo mataron, qué bueno. No lo vendieron como esclavo, digamos, y eso no es menor. Y cómo él llega entonces a vivir distintas situaciones que son de sufrimiento y son de injusticia, claramente. Si nosotros podemos mirar a la vida de José y tratar de entender qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de José, también podremos entender lo que Dios hace en nuestra vida a través de los momentos de sufrimiento, a través de los momentos en los cuales las circunstancias parecen no tener sentido, porque está todo mal. Y nosotros pensamos, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Así que, mirando un poco a la vida de José, nosotros vamos a poder aprender acerca de esto. Por eso, redención a través del sufrimiento. La imagen nos recuerda el manto de José, sus hermanos para poder engañar a su padre. El padre de José tenía un favoritismo por José, evidente, y sus hermanos lo odiaban y lo envidiaban y le tenían celos. Entonces ellos deciden inventar toda una cosa para parecer que él murió. Así que lo venden como esclavo, pero toman un manto que él tenía y lo mancharon con sangre de un animal para llevárselo al padre de José, para llevárselo a su padre y decirle, mira, aquí encontramos esto. Entonces el padre de José, Jacob, sacó sus deducciones. Dijo, algún animal lo debe haber matado, y quedó de luto el resto de su vida, porque era su hijo favorito. Así que nosotros ahora vamos y somos invitados a ver qué es lo que ocurrió con José después que fue vendido como esclavo. Ahí quedamos la última vez en la historia de José, ¿se acuerdan? Así que ahora el texto del capítulo 39 de Génesis nos parte haciendo un pequeño recuento. Él había sido vendido a unos ismaelitas, que son los ascendientes de la raza árabe, y ellos entonces lo vendieron en Egipto como esclavo. Y allá él fue comprado por un hombre importante que era cercano al rey, cercano a Faraón, y que era un guardia, más que un guardia, era como un general de Faraón. Y este general de Faraón, muy cercano a Faraón, y al parecer incluso el encargado de todo el sistema carcelario de Egipto, este faraón, o sea, este hombre importante, Potifar, perdón, que era cercano a Faraón, lo compra como esclavo. Y aquí es donde nosotros nos quedamos en la historia. ¿Qué ocurre a grandes rasgos? José llega como un esclavo más,
pero al poco tiempo se empieza a notar que no era un esclavo más. Todo lo que él tocaba prácticamente se volvía oro. Era el rey Midas de los esclavos. Así que él empezaba a trabajar algo y le iba bien. Se dedicaba a alguna cosa, le iba bien. ¿Sí? Hay incluso por ahí una película de José de Egipto, ¿sí? Muy buena. ¿La han visto? ¿Sí? Actúa Ben Kingsley. ¿Conocen Ben Kingsley? No importa, pero Ben Kingsley es muy bacán. Entonces, y en esa película muestra así como José viene y dice, vamos a criar caballos, le pide su patrón. ¿Sabes que siempre me ha ido mal con los caballos, me gustaría criar caballos? Y José empieza a criar caballos, los caballos más bacanes salen de la mano de José. ¿Sí? Entonces, ya, ahora hagamos trigo, o sea, empecemos a cultivar trigo. Y el mejor trigo sale bajo el cuidado de José. Y así, José como que todo lo que él empezaba a hacer le iba bien. Es un poquito lo que trata de mostrar la película y está reflejando lo que dice la Biblia. Así que él llega a ser de los trabajadores que trabajaba dentro de la casa. Para poder trabajar dentro de la casa tenía que ser alguien de confianza. Lo que nos da a entender el texto es que no pasó mucho tiempo hasta que eso ocurriera. Él mostró ser alguien de confianza al poco tiempo. Así que su patrón lo dejó a cargo de la casa. Así que era el mayordomo de todo. José, por lo tanto, terminó siendo el jefe de los esclavos. ¿Sí? Y en ese contexto, él administraba la casa de Potifar y era, por lo tanto, el mayordomo de todo. De lo único, dice, que se preocupaba Potifar era de qué iba a comer, dice el texto bíblico. Nada más. De todo lo demás, José, se hacía cargo. Así que Potifar podía descansar tranquilamente. Bacán tener a alguien así, ¿no? Un esclavo en la casa no es malo. ¿Sí? Entonces, hay algunos que merecen, ¿eh? Pero bueno, qué maldad eso. Entonces, si nosotros vemos cómo ocurre con la vida de José, nosotros vemos que José empieza a prosperar y le empieza a ir bien. Ahora, José había tenido un sueño cuando era joven, ¿se acuerdan? Cuando era más chico. José, a la edad de aproximadamente 16, 17 años, había soñado que él llegaba a una posición de tal importancia que sus hermanos se postraban delante de él. Obviamente esto causó más la ira de sus hermanos, que ya no lo querían. Obviamente ahí empezaron a odiarlo y todo eso. Entonces, José no creo que se haya olvidado de esos sueños todo ese tiempo. Y ahora él está trabajando como el esclavo más destacado, el mayordomo de un hombre cercano a Faraón. Nunca había estado tan cerca del poder, José. Así que él aquí está muy cercano al poder y probablemente tal vez él empieza a ver cómo todo se encaja y empieza a ocurrir las cosas como él pensaba que iban a ocurrir, que es como él había soñado. Pero ocurre un problema. La esposa de Potifar, la esposa de su patrón, le echa el ojo. Les dio risa eso, ¿eh? Empezó a echarle el ojo, ¿sí? Entonces, esa expresión que está en la traducción que nosotros estamos usando de la Biblia, en la NBI, esa traducción es bastante fiel al original, porque de hecho, originalmente en hebreo, la idea es justamente que ella puso sus ojos en José. Esa es la idea literalmente. Puso sus ojos en José. Entonces, si nosotros miramos atentamente, efectivamente ella le echó el ojo. Y hay una expresión que se habla con respecto a José. Dice que José tenía un buen porte y era hermoso. ¿Sí? Era de bonita apariencia. Y es el único hombre del cual se dice algo como esto en la Biblia. ¿Sabían esto? Hay otros hombres que dicen que eran hermosos o cosas así, pero que dice que tenía buen porte, buena figura. Esa es la idea. Tenía bonita figura y era hermoso. El único hombre que se describe con esas palabras es José en la Biblia. Y no solamente eso, sino que además hay otro factor re interesante. Hay una mujer a la cual se le dice exactamente esas palabras y en el Génesis. ¿Saben quién? Adivinen, a ver, lancen. Eva. No, no era Eva, ¿no? A Raquel, la mamá de José. O sea, salió la mamá. Gracias a Dios de haber dicho Jacob, ¿no? Qué bueno que salió a la mamá. ¿Ah? Así que él salió a la mamá. Entonces dice exactamente las mismas palabras, que tenía una buena figura, una bonita figura y era hermoso. ¿Sí? Entonces la esposa de Potifar le echó el ojo, tal cual, puso sus ojos sobre él. Y entonces le empieza a decir, acuéstate conmigo. Miren qué interesante cómo incluso coloca el texto. Dice así, acuéstate conmigo, es una orden. Es una orden de la esposa del patrón. No es fácil el tema, ¿se entiende o no? No es una loca cualquiera que se te está ofreciendo. Si esto aquí es como la película Acoso Sexual. ¿Se acuerdan o no?
No, no la han visto, ustedes no han visto, o sea, no ven nada ustedes, compadre. Qué decepcionante, yo trato de dialogar a través de las películas, ustedes no ven películas, ¿qué ven? ¿Dragon Ball Z? Bueno, arrepiéntanse, maduren. ¿Ah? Dejen de jugar Call of Duty y empiezan a ver películas. Entonces, ahí, bueno, en esa película la jefa acosa al subordinado, digamos. El loco se queda en una posición complicada, porque es la jefa, ¿sí? Entonces, aquí es más o menos eso lo que ocurre. A él, la esposa del patrón le empieza a decir, acuéstate conmigo. Entonces, tú tienes un tono de una orden. Y digamos las cosas como son. A lo largo de la historia, en los sistemas esclavistas, siempre existió el abuso sexual hacia el esclavo. Siempre. ¿Ya? Esto es algo que es parte de la historia de la esclavitud en el mundo, en todos lados, ¿sí? Por lo tanto, de ahí salían una serie de hijos no reconocidos, etcétera, que eran hijos de los esclavos. Así que esa era una situación muy común a lo largo de toda la historia. Así que esto no es una situación tan rara, no les debe extrañar. No es raro que la esposa de Potifar le haya dicho, acuéstate conmigo. Lo raro es la reacción de José, que le dice no. Y algunos malintencionados dicen que le dijo no porque la esposa de Potifar era fea. Pero yo dudo que haya sido así, considerando que los egipcios inventaron toda la cosmética. ¿Entienden? O sea, probablemente ya se bañaba de esos baños de leche, hacía lo Cleopatra, ¿sí? No sé qué cosas habrá hecho. Los primeros cuidados, los primeros conocimientos de cosmética que se conocen en la historia provienen de Egipto, de donde eran reconocidas las mujeres por ser hermosas. Entonces, distintos testimonios de la historia dan cuenta de eso, digamos, ¿sí? Y no se olviden que fue una mujer egipcia que puso en jaque el Imperio Romano, digamos, ¿sí? Entonces la cosa no es menor, digamos, por ahí. Así que efectivamente nosotros vemos que ella debe haber sido, y no hay razón para dudar de eso, de que debe haber sido una mujer muy bonita. Pero además, la situación más complicada era la esposa del patrón. Le estaba dando una orden. Negarse era complicado, pero acostarse con ella también era complicado. Si se acostaba y lograba mantener en secreto la relación, tal vez se le habrían abierto más puertas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Y si le doy en el gusto? Nadie lo sabrá, ¿cierto? Entonces ahí él, digamos, José se involucraría y podría tal vez abrirse nuevas puertas para él para ascender al poder. Nunca había estado tan cerca de cumplir el sueño. Y cuando él está tan cerquita de cumplir el sueño, a punto de llegar allí, a que ese sueño se torne una realidad para él, entonces él se niega, le dice a ella, no, mi patrón me ha confiado todas las cosas y me ha permitido hacer libre uso de todo en esta casa, menos de ti que eres su esposa. ¿Y cómo yo cometería este pecado tan grande contra Dios? Le dice José. Esa es la respuesta que le da. Pero ella insiste. Ella insistió hasta que llegó un momento en el que se dio la situación propicia. No había ningún empleado dentro de la casa, estaban ellos dos solos. Él había entrado a la casa para hacer su trabajo y entonces ella empieza a acosarlo nuevamente y se queda con el manto de él. Él sale arrancando, semidesnudo, no es que arrancó en pelotas totalmente, sino semidesnudo, y él arranca y entonces ella ve en esto la oportunidad y les dice a los demás empleados, miren, a los demás esclavos, este hebreo me trató de violar, vean cómo él se está queriendo burlar de nosotros. Después le dice lo mismo al esposo. Cuando llega Potifar a la casa le cuenta lo mismo. Ella guardó el manto. La Biblia es muy interesante cómo cuenta esto. Dice que ella guardó el manto para que cuando llegara el esposo a mostrarse y decirle, mira, él vino y se quitó el manto y me quiso violar. En el fondo ella hizo una acusación de violación. Sumamente injusta. La realidad era todo lo contrario. Potifar se enoja con José y todos los sueños de José que parecía estar a punto de cumplirse se deshacen como agua delante de sus ojos. Y entonces él es enviado ni más ni menos que a la cárcel. Ahora tenemos que entender el sistema carcelario antiguo. Si ustedes ven un interesante texto que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, ahí él dice una cosa muy interesante. Toda la idea de un sistema carcelario donde las personas se quedan a vivir allí por largos periodos de tiempo y donde se les disciplina a fin de que puedan reinsertarse en la sociedad de una u otra manera, es una idea muy moderna del siglo XVIII en adelante. Antes de eso, las cárceles eran básicamente lugares donde se guardaba a la gente hasta que esperaban su juicio. ¿Sí? Así que los calabozos existían para que la gente esperara ahí, iban a juicio, tenían que responder ante los tribunales, si se declaraban culpables, entonces había un castigo. El castigo nunca era quedarse en la cárcel.
El castigo era, si robó se le cortaba una mano, si violó se le cortaban sus partes, o si mató a alguien se le mataba también, y si mató a alguien de manera muy brutal se le mataba humillándolo públicamente en una plaza pública, ¿se entiende? Esos eran los sistemas de castigo que existían antes del siglo XVIII. Así que el sistema carcelario egipcio no era un sistema donde la gente fuera para quedarse, no piensen en las cárceles que actualmente existen, no tiene nada que ver. Eran calabozos para recluir a las personas mientras salía el juicio. ¿Ok? Y eso es una de las cosas más interesantes, que teniendo esas características, José se quedó entre 15 y 20 años en la cárcel. O sea, el juicio nunca llegó. Es interesante, ¿no? Es interesante notar cómo el texto bíblico relata el enojo de Potifar, porque lo relata de manera muy ambigua. Al escuchar el relato de su esposa, Potifar se enojó y lo mandó a la cárcel. El castigo para alguien que hubiera violado, mucho más un esclavo, que un esclavo es un objeto, una cosa, que hubiera violado a un aristócrata importante de la casta egipcia, de la principal casta egipcia, el castigo era la pena de muerte. Potifar lo mandó a la cárcel a esperar el juicio y lo esperó por casi 20 años. Eso me da a entender a mí que tal vez Potifar no le creyó mucho a su esposa. La conocía. Y en el poco tiempo que había estado con José, algo había conocido de José, pero no podía hacer más. En una sociedad de castas, esa idea de todos los hombres son iguales, nacen iguales, en dignidad, no sé, esa cuestión es moderna, esa cuestión no existía. Así que la mentalidad en ese tiempo es que el esclavo es cosa y los aristócratas son los más bacanes que existen porque son hijos de los dioses. Bueno, los hijos de los dioses son los faraones, pero los otros después venían los aristócratas. Entonces, esta era la idea, era una sociedad de castas. Así que Potifar tal vez se enojó porque, pucha, voy a perder a mi mejor esclavo por culpa tuya. A lo mejor. ¿Sí? Así que Potifar lo manda a la cárcel y allá es donde José se va a quedar aproximadamente 20 años. 20 años sin una respuesta. Sin que nunca lo citen a tribunales, sin que nunca llegue un juez, sin que nunca tenga que responder ante un juez. 20 años. ¿Sí? Esta es básicamente la historia del capítulo 39, hasta aquí. ¿Sí? Después sigue la próxima, no voy a contarles más, les dejo el suspenso. ¿Eh? O lean su Biblia, que no está de más también. Entonces, cuando nosotros miramos aquí esta historia de José, entramos en esta escena. ¿Qué ocurre con José en la casa de Potifar? Capítulo 39. Nosotros hemos visto los textos en 3 niveles, ¿se acuerdan? Vemos un primer nivel que tiene que ver con el carácter, con la persona que lo está viviendo directamente. Cuando veíamos, por ejemplo, Jacob, cuando veíamos Isaac, veíamos a Abraham, veíamos cómo podemos aprender lecciones de las situaciones de vida que ellos vivían y cómo ellos la vivían. Pero ese es el primer nivel, el nivel más superficial. Si nosotros profundizamos un poco más, nos vamos a encontrar con un siguiente nivel, que es cómo esta historia específica de lo que vive José en este caso, se encaja como una lección poderosa para todo el pueblo de Dios. Pero aún existe un nivel más profundo aún. Y el nivel más profundo, el tercer nivel de profundidad, es el nivel en el cual nosotros vemos cómo esta historia se encaja y apunta hacia Jesús, hacia Cristo. Así que si nosotros miramos estos 3 niveles en esta historia, podemos sacar importantes lecciones para nosotros. Así que, repasando ya que se distrajeron. Nivel 1, lo que ocurre con José y cómo él vive la situación. Vamos a aprender algo de ahí. Segundo nivel, cómo la experiencia de José nos trae lecciones para todo el pueblo de Dios. Lecciones generales. Y el tercer nivel de mayor profundidad, el más profundo es cómo este episodio en la vida de José nos refleja y nos habla de Jesucristo. Lo hemos visto otras veces y seguimos viéndolo y vamos a seguir insistiendo en eso. Jesús es el centro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay texto bíblico que no pueda entenderse teniendo a Jesucristo como centro. De hecho, nunca voy a lograr entender de la manera realmente profunda un texto si no tengo a Cristo como una llave que me permite y que me abre los tesoros de un texto bíblico. Es por eso que se dice que Cristo es la llave hermenéutica, le dicen. Buena palabra, ¿no? La llave hermenéutica, o sea, la llave que me permite interpretar. ¿Sí? La interpretación del Antiguo Testamento nunca va a ser buena por alguien que no cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Estén atentos a eso. Nunca.
Ah, pero es que fulano es de una tradición judía, conoce muy bien el hebreo. Perfecto, muchas cosas nos va a poder enseñar sobre la gramática, sobre la morfología, la sintaxis del texto. Bacán, no niego eso. Pero la llave hermenéutica solo la puede tener alguien que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. De otra manera no tiene la llave hermenéutica. ¿Ok? No olvidemos eso. Así que si nosotros vemos aquí el texto de Génesis, vemos esta realidad también. Vamos al primer nivel. Un carácter firme es fruto de ojos puestos en Dios. Esto es lo primero que nosotros aprendemos de José. Este es el famoso episodio de la tentación de José. José es tentado. Es tentado no solamente en un sentido sexual, es tentado en el sentido del poder. Las puertas que se le podrían abrir si él tenía la buena de la esposa de Potifar. ¿Cierto? Para tener la buena de la esposa de Potifar, sin embargo, él tenía que acostarse con ella. Era una cosa. Ella lo ve como un objeto sexual, para satisfacer sus deseos, nada más. Esto es lo que ve la esposa de Potifar en José. Pero José se ve en esta situación compleja. ¿Cómo responde José? El texto bíblico es muy claro con la respuesta de José y es uno de los discursos más hermosos que vemos en la Biblia, muy cortito. Ella le dice, acuéstate conmigo. Eso le dice en el 39. Aquí estoy leyendo el 39. Capítulo 39, versículo 8. Versículo 8. La respuesta de José. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Potifar? ¿Eso es lo que dice? No. ¿Están acompañando la Biblia? ¿No? ¿Qué es lo que dice? Y pecar así contra Dios. José tenía los ojos puestos en Dios. Y ahí estaba la clave de su integridad. Nosotros podemos diferenciar la integridad falsa de la integridad genuina a partir de este punto. La persona que tiene un carácter verdaderamente íntegro es aquella que vive su vida consciente plenamente, cada minuto, cada segundo, consciente de la presencia, de la santidad de Dios en su vida. Que tiene, por lo tanto, sus ojos puestos en Dios, no en las personas, no en el qué dirán, no en el cómo podré caer bien a las personas, no en el cómo lograré respeto de los demás, no en la reputación social. La preocupación de alguien verdaderamente íntegro, como es el caso de José en este episodio, es con Dios. Es por eso que se dice con justa razón que el carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Cuando nadie está mirando. Solo Dios. Te tengo una noticia, ese es quien realmente eres tú. ¿Eres alguien con el corazón puesto en Dios en esas horas? Porque todos somos correctos ante los demás. Existe algo llamado cohesión social o coerción social. Y nosotros nos sentimos, por lo tanto, constantemente observados. Y este sentimiento de observación nos lleva, por lo tanto, a comportarnos correctamente. Pero cuando nadie te está mirando, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus prioridades en esa hora? ¿Cuáles son las preocupaciones de tu corazón? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que vienen a tu mente? ¿Cuáles son los objetivos que tú realmente persigues cuando nadie te está mirando? Porque somos todos decentes y buenas personas cuando nos ven. Somos todos lindos. Lo complejo es quién somos solos, desnudos, ante Dios. José tiene los ojos puestos en Dios. Así que si nosotros vemos la tentación sexual de José, nosotros vemos que sus ojos están puestos en Dios. Y aquí una palabrita importante y un paréntesis que yo quisiera que hoy día pudiéramos abordar ampliamente, de manera, o sea, ampliamente en el sentido, como un panorama general, a eso me refiero. ¿Sí? No vamos a ver punto a punto, sino que de manera genérica.
La tentación, y específicamente la tentación sexual, tiene todo que ver con Dios. Cuando nosotros hemos sacado a Dios de nuestro sistema, entonces muchos tienden a poner el sexo como un Dios. Cuando Dios deja de ser el centro, la esencia, el punto de referencia máximo y absoluto, entonces el sexo puede ser una de las cosas que ocupe el lugar de Dios. Hablábamos la semana pasada de que el sexo puede ser visto o como un Dios o como algo desagradable, que es el otro extremo, algo profundamente desagradable en sí mismo, algo que no tiene ningún valor delante de Dios. Pero tampoco eso es verdad. La Biblia nos dice que el sexo es un don, o sea, un regalo que Dios da para que pueda vivirse en la intimidad del esposo y la esposa, en la intimidad de la vida matrimonial. Y este concepto, yo sé exactamente lo que el 80% de las personas caminando por la calle y tal vez aquí mismo piensan. Eso es retrógrado. El sexo cualquiera tiene derecho a vivirlo cuando quiera. Si al final es una necesidad fisiológica básica. Si una necesidad fisiológica básica como comer, entonces que alguien por favor me explique por qué diablos no existen revistas que solamente muestren platos para mirarlo. ¿Han visto eso? Yo no estoy hablando de libros de recetas, una revista con puros platos para mirarlo. ¡Oh, qué rico, un pollo asado! ¿Existe eso, no? No, no existe. Existen libros de recetas, que es distinto, para enseñarte a preparar una comida. Pero yo no estoy hablando de eso. El sexo no es necesidad fisiológica básica, hermano. El sexo tiene que ver con intimidad. Dios creó el sexo para que exista intimidad. Y cuando la intimidad no es real, tú vas a buscar falsas formas de intimidad. Tú vas a buscar un sucedáneo. Un sucedáneo. El otro día tomamos unas micheladas con un amigo. Gracias a Dios que no lo uso con sucedáneo de limón. ¿Sí? Mi hermano aquí, Jorge, que vivió en México, ¿cómo sería una michelada con sucedáneo de limón? No debiera tener el nombre. No debiera tener el nombre michelada, exactamente. Porque un sucedáneo no es limón, por eso es un sucedáneo. Es una mala copia. ¿Sí? Obviamente nos saca de apuro. Una ensaladita de vez en cuando no le echa su sucedáneo traverso, gay. Sobre todo cuando los limones están caros. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que no es lo mismo. Si nosotros vemos lo que son las falsas intimidades que están constantemente siendo ofrecidas en el mercado de las relaciones interpersonales hoy en día, en más de algunas nosotros nos vamos a sentir tentados a caer. Porque hay algunas que son sumamente cómodas, sobre todo para el hombre. Y esto se encaja dentro de lo que habíamos visto la semana pasada. La famosa cultura de la mujer objeto. Y parte de esa cultura de la mujer objeto está el touch and go. ¿Sí? Donde tú te acuestas una vez con la persona, si apenas sabes quién es, tal vez sepas su nombre, ¿sí? Y después nunca más se vieron. Y parece muy cómodo, claro, es cómodo para el ser masculino. Pero no es cómodo, en realidad no lo es, para la mujer, que trata de aparentar que sí lo es, pero es mentira. A cada relación entrega algo que sabe que no va a volver. Por lo tanto, es un tema que no es menor. Cuando nosotros empezamos a observar lo que nos ofrece el mercado de relaciones interpersonales hoy en día, podemos nosotros mal entender de qué se trata realmente la vida sexual. Si nosotros aprendemos de José algo es a mirar a Dios y a entender qué es lo que Dios nos dice que es la felicidad sexual. Y yo les digo algo, no se prejuicien. Dios no es Opus Dei. Gracias a Dios. ¿Sí? Dios no tiene esa lógica. El sexo es solo para la reproducción. ¡Mentira! Eso no está en la Biblia. El sexo es para la intimidad, para que se disfruten el uno al otro, esposo y esposa. Primeramente para eso. En segundo lugar, para tener hijos. La primera función del sexo no es la reproducción, es la intimidad. Y donde hay intimidad, hay alegría, hay felicidad. Porque nuestro corazón fue creado para encontrar intimidad. Primeramente con Dios, que satisface nuestro corazón, y en segundo lugar, con alguien a quien amar por toda una vida. Por lo tanto, es un gran descuido, porque la Biblia nos dice que el sexo tiene una naturaleza espiritual. El sexo no es algo meramente físico. Es por eso que no existen revistas de comida, lo que yo les decía al inicio. Pero sí existen revistas donde aparezca el sexo o aparezcan mujeres desnudas.
¿Por qué aparece eso? ¿Por qué existen las revistas pornográficas? Existen porque hay una necesidad del corazón que es espiritual, de búsqueda de intimidad. Y la falsa intimidad de la pornografía o de la fornicación son falsas intimidades que solo van a traer decepción y frustración a tu vida. Tenemos que aprender a mirar el sexo como Dios lo ve, porque Dios creó el sexo. Y Dios lo creó bueno. Y Dios lo creó para que lo disfrutemos, para que lo vivamos. Nuestra sexualidad es parte de nuestra identidad. Y Dios ha creado, por lo tanto, nuestra vida y nuestro ser como personas sexuales, que nosotros somos sexuadas tremendamente en todo aspecto, justamente para poder nosotros encontrar la intimidad necesaria. Así que Dios ha tenido un diseño muy especial en la creación. Pero es un diseño que por causa de que el pecado entró a la humanidad se echó a perder, ¿se entiende? Entonces en muchos círculos cristianos tú escuchas que se habla muy mal del sexo. Como si el sexo en sí mismo fuera el problema. Pero el problema no es el sexo. El problema es el mal uso que se le da a algo que Dios nos dio como un regalo. El problema es el uso que se le da para, por ejemplo, ejercer poder sobre alguien. Era el caso de lo que quería la esposa de Potifar con José. Y José no estuvo dispuesto a ceder. José fue digno. Aunque a los ojos de todos quedó humillado, corrió semidesnudo, arrancando de la casa, y lo mandaron a la cárcel, acusándolo injustamente. José mantuvo su dignidad. José es la demostración que no importa la situación donde tú estés, tú siempre puedes decir no. Y si tú no dijiste no, eres responsable. No puedes echarle la culpa a las circunstancias a los demás. Cuando estamos hablando específicamente de fornicación. Hay situaciones que tienen que ver con violación y abuso, evidentemente ese es otro caso. Yo estoy hablando de la relación sexual donde hay consentimiento. Y algunos vienen y me dicen así, pastor, es que cómo iba a decir que no, estaba complicado, la fiesta estaba buena, y el copete, y la mina estaba ok. Y... siempre podéis decir que no, compadre. ¿Dónde sacaste que no? Y nuestra cultura machista, que tiende a hacer de la mujer un objeto, tanto para lo sexual como también un objeto para denigrarla, tiene la siguiente lógica. El loco que se acuesta con hartas minas, ¡oh, que es bacán! La loca que se acuesta con hartos compadres es una puta. ¿Les parece justo eso? Esa es la pura demostración del machismo en el cual nosotros vivimos. De la falta de una visión patriarcal genuina, bíblica. No es lo mismo el patriarcado que el machismo, les aviso al tiro, para que lo tengan claro. El patriarcado es la visión bíblica, donde el hombre y los hombres están en la sociedad para cuidar y proteger a las mujeres, para preservarlas, para cuidarlas, para cultivarlas, para que encuentren su felicidad. Entonces, en este contexto nosotros empezamos a ver que efectivamente la visión bíblica del sexo debe primar para nosotros. Tenemos que imitar a José en este sentido, los ojos puestos en Dios, que es lo que Dios dice del sexo. Y Dios dice que el sexo es para un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Porque cuando hay sexo, cuando hay relación sexual, hay entrega espiritual, porque el sexo tiene una raíz profundamente espiritual, sea que lo percibas o no. Y el lazo espiritual que se produce es tan especial que de ahí la importancia de que tú no te entregues sexualmente a alguien si primero no fue capaz de asumir delante de toda la sociedad un compromiso contigo de por vida. Esto se lo digo especialmente a las mujeres. Si él no fue capaz de delante de toda la sociedad hacerse cargo de ti para toda la vida, firmando ante el notario incluso, firmando ante el juez, entonces no es digno de tu cuerpo. Ese hombre no es digno de tu cuerpo. Va a consumir energía espiritual que no le pertenece. Por eso Dios diseñó el matrimonio. Para que en ese contexto la relación sexual permita a la mujer florecer y al hombre también florecer. Mutuamente, a través de los cuidados mutuos que ambos se dan. Hay altos y bajos en la vida matrimonial. Momentos bacanes y momentos que no tienen nada de bacanes. Sin embargo, a medida que van superando cada etapa de la vida matrimonial, la intimidad entre ambos se torna cada vez más personal, cada vez más profunda, cada vez más real. Y por lo tanto, la intimidad sexual simplemente termina siendo un reflejo
de una realidad que es más profunda, que tiene que ver con la intimidad espiritual. Este es el diseño de Dios. Entonces tú me podrás decir, ¿y Dios no permite otros diseños? No, no hay otro diseño de Dios. Yo quiero ser muy claro contigo. Si tú estás teniendo relaciones fuera del ámbito matrimonial, eso es pecado. Estás yendo contra el diseño de Dios. Las relaciones sexuales, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, son pecados delante de Dios. Están yendo contra el diseño. Siendo tú una persona casada, si estás simplemente coqueteando y ya abriendo el paso con alguien que no es tu esposa o no es tu esposo, ya estás adulterando en tu corazón. Mucho más si eso te lleva a la relación sexual en sí. Esta es la realidad que la Biblia nos presenta y no podemos negarla ni presentarla de otra manera. Ahora yo quiero ser claro contigo. No es porque tú fornicas, no es porque te involucras en una relación homosexual, no es porque adulteras que te vas al infierno. Nadie se va al infierno por esas cosas. Las personas se van al infierno porque están espiritualmente separadas de Dios. Sin embargo, cuando tú vives este estilo de vida, estás viviendo fuera del diseño de Dios. Y es como si yo tomara el equipo de música que le compré a la Philips y lo usara de una manera absolutamente contraria a como la Philips me dice en su manual que debe ser usado. Y en vez de enchufarlo en el 110, supongamos, lo enchufo en el 220, siendo que está hecho para 110. Evidentemente que voy a quemar la cuestión, si no está hecha para eso. El equipo Philips que yo me compré es bien compacto y se puede colgar en la pared. Tal vez yo lo podría sacar y usarlo para clavar unos clavos que se me soltaron en la silla. Y tal vez van a quedar clavados los clavos, pero ¿qué es lo que le va a pasar al equipo? Esto es lo mismo, compadre. José tenía los ojos puestos en Dios, José le creyó a Dios, José tomó a Dios en serio. Dios no era un juego, Dios no era un juguete, Dios no era un concepto abstracto allá en lo alto para salvarme cuando los cóndoros me los mando yo. No, no era ese el concepto de José. José había madurado a lo largo de estos años y había aprendido a mirar de forma madura a Dios. Y él había aprendido que Dios es soberano y Dios da las órdenes de cómo las cosas funcionan. Y él le dijo a la esposa de Potifar que ni sabía que Dios existía probablemente. Pero viene y le dice, no voy a pecar contra mi Dios. ¿Y hasta cuándo? Aquellos de ustedes que conocen a Jesús hace tiempo van a seguir pecando contra su Dios. Ni siquiera te estoy hablando a ti que estás conociendo a Dios recién. Yo entiendo que es difícil, entiendo que puedes estar saliendo de conceptos equivocados. Conversémoslos, hablémoslos. Pero te estoy hablando a ti que llevas 2, 3, 5, 10 años conociendo a Jesús. Y no te das cuenta que no solamente pecas contra la mujer, pecas contra Dios. Ya es tiempo de que te arrepientas. Ya es tiempo de que llores tu pecado. Ya es tiempo de que dejes de usar a las niñas. Porque eso no es hombría. Eso es todo lo contrario de la hombría. Eso es un afeminamiento de primer orden. Y ya basta de eso. Si algo aprendemos de José, mire, José tenía todas las excusas del mundo. Estaba lejos de la casa. Todas las noches lloraba probablemente echando de menos a su familia. Estaba en un país donde el adulterio y la fornicación eran el pan de cada día. Tenía más excusas que tú, compadre. Porque él ni siquiera tenía iglesia donde ir. Hermanos a quienes contarle sus luchas y que oraran por él. Él no tenía eso. Y tú te empiezas a excusar. Ay, es que en la tele siempre pasan ahí. Apaga la tele, pues, Gil. Si tanto te cuesta, apágala, pues. Hace como un amigo mío, la tomó y la vendió. A 5 lucas. Porque se quería deshacer. Dijo, no quiero más la tele en mi pieza y la vendió. Da lo mismo. Pero si tu compromiso es con Dios, no es con las personas, no es con los hombres, no es con la sociedad, no es con la lógica de esta sociedad, es con Dios. Y eso fue lo que hizo de José alguien íntegro. Eso fue lo que hizo de José alguien con carácter. Él tenía carácter porque sus ojos estaban puestos en Dios. ¿Y tú en quién tienes puestos los ojos? Pone los ojos en Dios en esta hora. Ya no mires más las expectativas sociales. Las expectativas sociales a veces están súper buenas, otras veces las expectativas sociales esperan cualquier cosa de uno.
Ese no es nuestro parámetro, compadre. El parámetro es Dios, su palabra. Y eso es lo que caracterizó a José. En un segundo nivel, nosotros vemos que Dios está con sus hijos en la prosperidad o en la adversidad. Si nosotros miramos atentamente el texto, vamos a ver que es uno de los capítulos que solito, después del relato de la creación, es uno de los capítulos que más nombra a Yahvé, a Dios, a Jehová, como decía la traducción Reina Valera, ¿cierto? Y habla de el Señor. Y si tú ves el texto, dice el Señor todo con mayúscula varias veces. Por ejemplo, en el 2, ahora bien, el Señor estaba con José. En el 3, se dio cuenta de que el Señor estaba con José. 5, por causa de José, el Señor bendijo la casa. Y sigue más, el 5, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Y así va nombrando al Señor una vez tras otra, varias veces, insistiendo en el hecho de que Jehová, el Dios personal, un Dios que tiene nombre y apellido, por decirlo de una manera, Yahvé, estaba acompañando a José en todo este proceso. Pero ¿qué es lo primero que nosotros vemos? Vemos que Yahvé bendice a José y está con él y a José le empieza a ir bien. Y para varios de nosotros eso se encaja súper bien con el concepto que tenemos de Dios. Miramos y vemos, Dios estaba con José, por eso le iba bien. Porque cuando Dios está con uno, le va bien. ¿Cierto? Entonces uno empieza a mirar y dice, ahí está, Dios estaba con José, a José le iba bien. Lo pusieron a cargo de todo. Dios estaba con José y José entonces empezó a preocuparse de la casa de Potifar y la casa de Potifar, loco, se empezó a enriquecer. Así que él empezó a ver que José era bendecido todo lo que hacía. Pero si nosotros vemos después, vemos el episodio de la tentación de José y después de eso a José lo toman injustamente. Nuevamente hay un manto entre medio, ¿se fijan en eso? Antes estaba el manto de José, que se lo tomaron, lo mancharon con sangre y lo usaron para decir una mentira a Jacob. Aquí ocurre lo mismo, básicamente. Toman el manto de José, la esposa de Potifar, y lo usa para decirle una mentira a Potifar acerca de José. De nuevo, su manto es motivo de mentiras contra él, o para que lo usen como para mentir contra él. Si nosotros pudiéramos mirar un poquito más allá y arriesgarnos un poquito tal vez, podríamos decir hasta qué punto esos mantos representan lo que era importante para José. El primer manto de él, allá cuando vivía en la tierra de Canaán con su padre, representaba el amor especial que su padre tenía por él. La posición especial que él tenía entre la familia por ser el hijo favorito. Y ese manto tuvo que quedar atrás. Pero ahora él está en la casa de Potifar. Y es otro el manto que usa, un manto que le representa y que lo muestra, que él es el principal de todos los esclavos. Él es el mayordomo de los esclavos. Él está a cargo de la casa de Potifar. Y ese manto no era un manto como el de los demás esclavos, muy probablemente. Era un manto distinto, que mostraba la posición especial que él tenía en la casa de Potifar entre todos los demás esclavos. Pero una vez más, José tuvo que dejar atrás ese manto, porque el plan de Dios era mejor. Uno tiende a mirar y dice, pobre José. Pero si miramos bien, Dios lo manda a la cárcel porque era en la cárcel el único lugar donde Dios iba a cumplir los propósitos que tenía. José, bajo Potifar, habría sido toda su vida el esclavo más importante de Potifar. Pero José tuvo que ir a la cárcel para llegar a ser el segundo en el reino de Egipto después de Faraón. Claro que en ese momento José no lo ve así. Es como tú o yo cuando estamos enfrentando la dificultad. Nosotros no vemos que en ese momento Dios nos está dando una oportunidad. Miramos la dificultad, miramos la adversidad, miramos el momento penca que estamos viendo y decimos, ¿por qué? Yo estaba bien. Pero eso es lo que nosotros vemos limitadamente. Si pudiéramos entender que Dios es un artesano maravilloso, que nos toma en sus manos y va trabajando nuestra vida como se trabaja el hilo en un telar,
Y hay momentos de ese telar en que nosotros desaparecemos por completo y pasamos por atrás todo el rato, pero de repente Él nos saca para afuera porque tiene algún propósito, y de repente nos atraviesa con un hilo negro que nos tapa, que parece que nos impide la visión, pero es el telar de Dios. Si pudiéramos mirar lo que Dios está viendo, como artista, como artesano, donde los hilos que son la vida de cada uno de nosotros, Él va armando el telar más maravilloso que se puedan imaginar. Un telar que solo anuncia una cosa: la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Si pudiéramos entender que es para eso que estamos aquí, entonces tal vez incluso sufriríamos menos. Tal vez incluso nos preguntaríamos menos y nos daríamos menos cabezazos contra la pared. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y empezaríamos a entender que hay un propósito genial de Dios por detrás de todo esto. Dios va armando el telar con nuestras vidas. Así que José le empieza a ir bien, es tentado, resiste a la tentación, y aquí viene algo súper interesante. A José le fue mal por hacer lo bueno. ¿Habían cachado eso, no? Si no te ha pasado, todavía te falta mucho, hermano, por crecer en la vida cristiana. Pero efectivamente, muchas veces en nuestra vida con Cristo es eso exactamente lo que pasa. Por hacer lo correcto, nos va mal. Así que nunca hagas lo correcto motivado por los resultados. Esa visión es demasiado corta. Esa visión es demasiado corta. Porque además hay cada loco que no hace lo correcto y le va bien. Y ustedes dirán, ¿eso será que la Biblia habla de eso? Habla de eso bastante. Lean el Salmo 73, por ejemplo. Ahí habla, pero explícitamente de eso. De las personas que haciendo todo mal, yendo contra Dios, dice que su lengua pasea la tierra, blasfemando contra Dios, les va bien. Y entonces aquellos que están sirviendo a Dios están oprimidos todo el tiempo, sufriendo, y se pregunta, ¿y por qué entonces? ¿De qué me ha servido? Pero el salmista, que es Asaf, que compuso el Salmo 73, dice al final que él entiende, cuando entra al santuario de Dios y ve de alguna manera, hasta donde su mente puede entender limitadamente, pero él ve lo que Dios ve, él entiende entonces que el fin de ellos es destrucción. Que nada sacan con jactarse, porque esta vida que nosotros vivimos aquí es solamente el inicio. Es solamente una puntita del iceberg. Que verdaderamente nosotros hemos sido llamados a vida eterna. Y que en esa vida eterna o amas a Dios y sirves a Dios y estás con Él y tienes comunión con Él, o estás lejos de Dios sufriendo eternamente. Así que lo ves desde una perspectiva eterna. José mira a Dios y por eso él toma la decisión de lo correcto y le va súper mal por hacer lo correcto. Entonces no hay que ser pragmáticos, ¿entienden? En esto, las teorías de Nicolás Maquiavelo no sirven mucho, ¿sí? Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Y no es así. El fin no justifica los medios. Entonces yo debo saber de que si mi fin es glorificar a Dios, entonces yo tengo que hacer aquello que a Dios le agrada. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, porque entonces Él es glorificado en mi vida, sea que eso traiga prosperidad o sea que eso traiga adversidad sobre mi vida. Así que cuando termina el texto, dice lo siguiente: José entonces fue mandado a la cárcel, dice el final del 39. ¿Y qué dice el 20? Y mandó que echaran a José en la cárcel, versículo 20, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él. De nuevo vuelve a decir lo mismo. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. El carcelero, entonces, el guardia de la cárcel, dejó a José a cargo de los presos. ¿No les parece que eso revela como un patrón en la vida de José? Había un patrón que venía desde que él era chico. Siempre tenía preeminencia entre los demás.
Y efectivamente, Dios quería hacer uso de esa preeminencia, pero allá en Egipto. Qué seco es Dios, ¿no? Cómo sus planes son mucho mejores que los tuyos y los míos. Dios te saca de los lugares que tú dices, no puedo estar mejor aquí. Y Dios te saca de ahí, porque sí puedes estar mejor. Y Él sabe exactamente dónde. Tienes que confiar en Él. Es interesante cómo lo deja a cargo de los demás presos. Eso es genial. Eso me recuerda a la historia de un tío abuelo mío, del interior de Curicó, que parece que era muy bueno para el trago. Pero era un tipo tranquilo, le gustaba chupar nomás. Pero no se metía en problemas. Pero un día estuvo metido en una pelea. Así que mi abuelo, que era un presbiteriano, presbítero, zapatero, ahí en el barrio Franklin, un varón muy correcto, muy íntegro, de verdad, no es broma, de verdad. Entonces él fue a buscar a su hermano. Y ahí mi abuelo supo, oye, está en la cárcel fulano desde ayer, de alguna forma alguien tiene que venir a sacarlo y la familia de él de Curicó no sé dónde estaban, pero no podían. Así que él tomó el tren y lo vino a buscar. O lo fue a buscar. Cuando llega allá a Curicó, lo va a buscar y dice, mira, vengo a buscar a fulano Muñoz. ¿Sí? No voy a decir el nombre, no lo voy a exponer. Que al parecer lo tomaron preso aquí porque estuvo en medio de una pelea que hubo hace un par de días. Ah, sí, le dijo el carabinero, lo mandamos a comprar, ya buena al tiro. Lo habían mandado a comprar, compadre. True story. Y el compadre después llegó con las bolsitas, traía pan, chanchito, ahí venía, para tomar once con los pacos. ¿Ah? Bueno, más o menos eso yo imagino que era como José. Cuando a mí me contaron esa historia familiar, que yo estoy desnudando delante de ustedes, cosa que a mi padre no le agradaría probablemente, pero cuando me contaron esa historia yo dije, ese es José, compadre. A José el guardia lo mandaba a comprar a la esquina, el loco compraba, llegaba, se cerraba y le pasaba la llave y se quedaba encerrado ahí. Él mismo se cerraba. Ese es José en la cárcel. Entonces, ese sí que era bueno, es más bueno que el bueno. Así que José, por lo tanto, vive esta situación en la cárcel. Dice que en medio de la adversidad y Dios estaba con él. Y ahí es donde nuestra teología y la teología de muchos de nosotros se desencaja. Porque podemos entender que Dios estaba con José mientras le iba bien. Por eso le iba bien, Dios estaba con él. Pero al loco lo meten a la cárcel injustamente. De nuevo ocurre una injusticia contra él. De nuevo lo acusan de algo que es grave además. Y que lo va a llevar muy probablemente a la pena de muerte. Si es un esclavo que violó a un aristócrata. No ocurrió, sabemos que no ocurrió. Pero esa es la acusación. Esto es la muerte segura. ¿Y qué le van a preguntar al esclavo? Bueno, usted tiene derecho a... No tiene derecho si es esclavo. ¿Dónde un esclavo va a tener derecho en la antigüedad? No existe eso, no tenía derecho a nada. Pero por alguna razón nunca llegó el juicio. Como les digo, muy probablemente porque Potifar conocía a su esposa. Y Potifar, que era el que debía hacer la acusación en los tribunales, no lo hizo. Pero ahí se quedó, en la cárcel. Yendo a comprar pancito con chancho para el guardia, cosas como esas. ¿Sí? Obviamente él no comía chancho porque era judío. ¿Sí? De pavo. Langosta y miel. Langosta y miel comía. Por lo tanto, Dios está con sus hijos en prosperidad y adversidad. Esa es la clave que nosotros tenemos que entender. Dios no solamente está ahí cuando Él da, Dios también está cuando quita. Tenemos que recordar la lógica de Job. Dios le quitó todo en un día y vino su esposa y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, no, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Y entonces viene una de las frases más hermosas de la Biblia para mí. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hay que ser cojonudo para decir eso, ¿no? ¿Será que nosotros tenemos esa madurez para decir algo como eso? ¿Será que nosotros tenemos esta visión gloriosa de Dios para decir eso? Dios sigue siendo Dios cuando da o cuando quita. Dios sigue siendo Dios cuando bendice y cuando quita la bendición. Dios sigue siendo Dios cuando te pone en circunstancias que te alegran profundamente o cuando te mete en circunstancias difíciles que tú incluso no logras entender por qué estás allí. Dios sigue siendo Dios cuando todos conspiran contra ti injustamente. Dios es Dios. Detrás de la injusticia de corazones malvados y pecadores hay un Dios santo que es tu Padre y Él es soberano y esos corazones están en el control de Él. Si crees en la soberanía de Dios, debes recordar, Dios está conspirando a tu favor. Aunque todos conspiren contra ti, Dios
conspira a tu favor. Y Dios no dejó solo a José. Dios no dejó solo a José. Sin embargo, hubo alguien a quien él sí dejó solo en la adversidad. Fue el único al que dejó solo. En el peor momento, en el peor sufrimiento de su vida, Dios lo dejó solo. Fue el único. A nadie más. Nunca Dios hizo eso. Si tú empiezas a ver la historia, tú vas a ver que muchos hombres y mujeres cristianos enfrentaron situaciones súper difíciles. Le enfrentan hasta el día de hoy. Hace poco estaba leyendo noticias a un pastor en India. Entró un grupo, entró a su casa, lo agarró a palo a él y a su familia y los dejaron heridos ahí. ¿Ustedes quieren que la policía hace algo? No hace nada. Se hacen los giles. Le tomaron todos los libros que él usaba, que eran pocos. Yo tengo una biblioteca más grande que ese compadre, mi biblioteca no es nada. Y este compadre, le tomaron todos sus libros, se los rompieron y se los quemaron. Los pocos instrumentos de trabajo que él tenía. Hasta el día de hoy hay cristianos que sufren, pero ¿saben cuál es el testimonio de ese pastor? Mientras nos estaban golpeando, yo sentía la presencia de Dios conmigo. Hay cristianos en la historia que fueron llevados a que se los comieran de verdad, literalmente, animales en el circo, para que toda la gente los viera como un espectáculo y se rieran de ellos. Y en ese momento ellos cantaban y alababan a Dios, porque Dios estaba con ellos. Hubo cristianos que simplemente por tener la Biblia traducida a su idioma, los amarraban a un palo y los quemaban. Y en esas horas ellos oraban y oraban por aquellos que los estaban quemando. Señor, perdónalos. Porque sentían la presencia de Dios con ellos. Pero hubo uno que no tuvo ese privilegio. Y fue Jesucristo. Jesucristo fue hasta la cruz, humillado, abandonado. Sus amigos le dijeron, no, si te toman preso yo voy contigo. Mentira, salieron arrancando. Lo negaron 3 veces en un rato. Y él fue a esa cruz. Y cuando estaba en esa cruz con el peor sufrimiento, con el peor dolor, clavado sobre la cruz, derramando su sangre, herido, el Padre lo abandonó. Y en esa hora Jesucristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no fue una expresión retórica, no era que solamente estaba citando el Salmo 22, él estaba describiendo una realidad de su espíritu. En esa hora la comunión con el Padre se retiró de él. Y ese era el único motivo que movía a Jesús. A Jesús le podían haber agarrado a palos más todavía. Lo podrían haber dado más latigazos que los que les dieron. Sus amigos podrían haberlo dejado más solo aún. Y no habría sido tan terrible. Pero lo verdaderamente terrible para Jesús era dejar de tener la comunión con el Padre. Y mientras él estaba allí en la cruz sufriendo, el Padre lo abandonó. ¿Sabes por qué? Porque él fue el único justo, bueno, santo y perfecto que jamás pecó. Entonces él fue el sacrificio perfecto. Dios tomó tu pecado y mi pecado y lo colocó sobre Jesús. Y en esa hora entonces Jesús, cargado con tu pecado y con mi pecado, o sea, con la asquerosidad más horrible que existe, porque eso es tu corazón, ese es tu pecado, ese es mi pecado. Toda esa putrefacción que producimos día a día, pensamiento tras pensamiento, toda esa putrefacción fue colocada sobre Cristo y el Padre es santo y no puede soportar el pecado. Le dio la espalda a su propio Hijo, porque en esa hora él cargaba tu pecado. Y le dio la espalda a Jesús para abrirnos los brazos a nosotros. Por eso él fue el único que en el peor sufrimiento el Padre lo abandonó. Porque fue un acuerdo entre él y el Padre. Jesús fue a la cruz voluntariamente. Y yo quiero que dejes de minimizar tu pecado. Deje de pensar, toda la gente lo hace, ¿qué tiene? Deje de pensar, pero si esto es tan común. Deja de minimizar tu pecado. Es horrible y te condena y mereces el infierno, que es la muerte eterna por causa del pecado. Una eternidad distante, separado de la presencia de Dios. ¿Quieres ser salvo del infierno? ¿Qué mereces? Tú y yo merecemos. Yo merezco el infierno. Yo soy el primero que merece el infierno aquí. Somos merecedores del infierno. ¿Quieres ser libre del infierno? Cree en Cristo.
Porque todo aquel que cree en Él, por esa fe de que el pecado nuestro fue colocado sobre Cristo, entonces Él sufrió en nuestro lugar la separación de Dios. El Padre abandonó al Hijo, justamente con un motivo, para no tener que abandonarte nunca a ti, para no abandonarme nunca a mí. Con ese propósito Él lo hizo. Así que hubo un hijo al cual Él dejó solo. Su hijo unigénito, su único hijo verdadero, de hecho, porque nosotros somos hijos adoptados. Pero su hijo unigénito, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, ese es Cristo. Él sufrió la peor soledad que puede existir sobre la cruz, para que tú y yo tuviéramos salvación. Tu pecado y mi pecado nos hacen merecedores de muerte eterna, separación eterna de la presencia del Padre. Jesucristo fue hasta la cruz y Él vivió la separación del Padre en tu lugar y en mi lugar, solo si crees en Él. Y no hay que hacer nada más. No hay que darle diezmos para que Él te ame. No hay que venir a la iglesia para que Él te ame. No hay que aprenderse la Biblia de memoria para que Él te ame. No hay que caminar de rodillas para que Él te ame. No hay que hacer oraciones todas las mañanas para que Él te ame. No hay que ducharse con agua fría a las 5 de la mañana y ponerse el cilicio para que Él te ame. Él te amó y Él te ama porque Cristo conquistó el amor de Dios en tu lugar. Si tú crees en Jesús, eres vestido de Jesús. Así como Él quedó cubierto de tu pecado, tú puedes estar cubierto de la justicia, la perfección, el carácter perfecto de Cristo te cubre. Entonces Dios cuando te mira a ti ya no te ve a ti, ve a Cristo. Y es por eso que Él te ama. Es por eso que Él me ama. Y es por eso que somos salvos. Solo por gracia, mediante la fe. Si tú quieres en esta hora acercarte a Dios, yo no lo puedo hacer por ti. Yo tengo que decirte algo y yo no te voy a engañar. Yo podría venir aquí y decirte, repite esta oración después de mí. Y después de que tú repitieras, decirte, ahora eres salvo. Pero yo no sé si eso es así. Porque tú puedes repetir la oración sin sinceridad en tu corazón. Yo no sé lo que está pasando en tu corazón. Dios sí lo sabe. Pero si tú en esta hora sientes que Dios te está llamando para arrepentirte delante de Él, si tú te das cuenta en esta hora que tú necesitas acercarte a Cristo y entregarle tu vida, cosa que nunca has hecho, entonces hazlo. Porque yo te puedo hablar al oído, pero el corazón es el Espíritu Santo, compadre. Ese ya no soy yo. ¿Estás sintiendo en tu corazón que Dios te habla? Es Dios, no soy yo. Yo no tengo esa capacidad. Atiende al llamado de Dios. En esta hora entrégate a Él. Vamos a tener un momento de oración. No necesitas palabras elocuentes. Orar es conversar con Dios. Y allí en el silencio tú te vas a acercar a Dios y le vas a decir con tu corazón, con tus palabras, Señor, te necesito, te entrego mi vida. Señor, siento el peso de mi pecado en esta hora. Tómalo, ponlo sobre Cristo. Y a mí dame tu paz y tu perdón. Eso es todo. Los invito a que oremos. Vamos a tener un tiempo de silencio. Cada uno en silencio en su lugar va a orar. Lo que tú ores en tu mente, Dios te está escuchando, no te quepa duda.